Miércoles 25 de marzo de 2026, día 53. El sheriff Chris Nanos acaba de decir tres palabras que cambian todo. Dijo con exactamente estas palabras en una entrevista con Colt, la afiliada de CBS en Tucson, el lunes 23 de marzo. Creemos que algo ocurrió el 11 de enero. Y añadió inmediatamente que esa creencia está respaldada por el análisis del FBI del equipo digital y las herramientas tecnológicas que los investigadores han estado aplicando al material de la propiedad de Nancy desde el inicio de la investigación. Creemos que algo ocurrió el 11 de enero, no Google, no la metadata, no la especulación, el FBI, el análisis del FBI del equipo y las herramientas digitales, el sheriff del condado de Pima diciéndole al mundo en el día 51 que la agencia de investigación federal más poderosa del mundo tiene base técnica para creer que el sospechoso estuvo en la propiedad de North Camino Escalante 5285 el 11 de enero, 3 semanas antes de que Nancy Guthrie desapareciera. Y eso es el gran avance que las autoridades finalmente encontraron en el caso, no un arresto, no un nombre pronunciado públicamente, algo más específico y más significativo en términos de reconstrucción del crimen que cualquier arresto prematuro. La confirmación técnica respaldada por análisis digital del FBI de que el sospechoso regresó a esa propiedad específica en una fecha específica anterior al 1 de febrero y que ese regreso fue registrado por algún sistema, alguna cámara, algún dispositivo, alguna herramienta digital que el FBI analizó y que produjo suficiente certeza para que el sheriff del condado de Pima dijera públicamente: creemos que algo ocurrió el 11 de enero sin que esa creencia dependa de la metadata de Google que fue retirada. El sheriff se negó a especificar exactamente qué creen que ocurrió el 11 de enero o por qué la fecha es significativa en la búsqueda de Guthrie. Pero el hecho mismo de que lo dijera, de que confirmara públicamente la creencia institucional respaldada por análisis digital del FBI sobre esa fecha, es la declaración más importante del caso desde que el sheriff dijo en el programa Today de NBC que creen saber por qué lo hizo y que fue dirigido. Y hay algo más que Nanos dijo en esa misma entrevista con Colt el lunes 23 de marzo que define exactamente el nivel de confianza que la investigación mantiene en el día 51 sobre la dirección general del caso. Dijo: el caso nos llevará allí. Dejamos que la evidencia nos muestre el camino y eso es en lo que basamos todo. Ahora mismo todo es especulativo. No tenemos nada frente a nosotros que diga: este es quien lo hizo y esta es la razón. No tienen nada frente a ellos todavía que diga: este es quien lo hizo. En el día 51, con el análisis digital del FBI respaldando la creencia de que algo ocurrió el 11 de enero, con el ADN del extraño en el laboratorio de Florida siendo procesado con genealogía genética investigativa, con 20 a 24 personas trabajando el caso exclusivamente, sin un nombre, sin un sospechoso frente a ellos que diga: este es el hombre. Pero el sheriff añadió algo que define la diferencia entre no tener nada frente a ellos ahora y tener todo lo que necesitan en cualquier momento. Comparó el caso con el secuestro de Isabel Celis en 2012, señalando que ese caso tardó años en llegar a una resolución. Isabel Celis, una niña de 6 años de Tucson, Arizona, que desapareció el 21 de abril de 2012 y cuyo caso no fue resuelto hasta 2019, 7 años después, cuando el ADN y la genealogía genética identificaron a su padre como el asesino. 7 años. El sheriff, usando ese caso específico, que ocurrió en la misma ciudad, que fue resuelto por la misma tecnología de genealogía genética que está siendo aplicada al caso de Nancy, para decirle al mundo que la resolución puede tomar tiempo, pero que la resolución llega. Y mientras el sheriff hablaba con Colt el lunes 23 de marzo, el ex sheriff Rick Castigar, el hombre que trabajó con Nanos durante 37 años y que lo respaldó en su elección, le dijo al periodista Brian Entin en una entrevista publicada el martes 24 de marzo que lamenta haber respaldado a Nanos y lo llamó vanidoso, vengativo y un bully. El ex jefe de Nanos, el hombre que lo conoció durante 37 años, usando esas tres palabras específicas: vanidoso, vengativo, bully, y añadiendo algo más que ningún crítico externo podía haber dicho con esa autoridad:
Castigar dijo que lo que le dijeron es que Nanos es un bully, con muchas personas que le venían a decir que el hombre que trabaja para él es condescendiente con él, pero un bully con todos sus subordinados, y que no lo creyó hasta que fue a trabajar para él, hasta que Nanos se convirtió en sheriff y Castigar era su número dos, un bully con sus subordinados, el número dos del sheriff diciéndolo, en el día 51 de la investigación más seguida de Estados Unidos. Mientras la familia de Nancy Guthrie lleva 53 días esperando que ese sheriff produzca el arresto que Coffin Duffer dijo puede ser inminente. Y la exagente Jennifer Coffin Duffer publicó en X el 24 de marzo, un día después de que el sheriff confirmó la creencia sobre el 11 de enero, exactamente estas palabras: grandes noticias, sin especificar cuáles, sin elaborar, sin decir de qué grandes noticias está hablando. Coffin Duffer, la analista que lleva 53 días siendo la voz más informada del caso, publicando grandes noticias en X el 24 de marzo, después de que el sheriff confirmó el avance del 11 de enero respaldado por análisis digital del FBI. También publicó en X el 23 de marzo con exactamente estas palabras: ¿qué tal si el hombre del Porsche no estuvo en la casa por mucho tiempo? ¿Qué tal si tardó en entrar a la parte trasera de la casa mucho después de desactivar la cámara de la puerta principal? No tenía prisa, según vimos en el video. No tenía prisa. Coffin Duffer, reexaminando la línea de tiempo de los 41 minutos, con una nueva hipótesis sobre el comportamiento del sospechoso adentro de la propiedad. No 41 minutos de actividad continua desde el momento en que la cámara fue desactivada. Posiblemente 41 minutos de los cuales una parte significativa fue pasada esperando, observando, confirmando que nadie respondió a la activación de la cámara antes de proceder hacia la parte trasera de la casa. Un sospechoso que esperó, que no tuvo prisa, que desactivó la cámara y luego esperó para confirmar que nadie en el vecindario respondió antes de moverse. Eso es el comportamiento de alguien con experiencia, alguien que conoce los protocolos de respuesta de las cámaras de los vecindarios residenciales, alguien que sabe exactamente cuánto tiempo tiene que esperar después de desactivar una cámara para confirmar que no hay respuesta antes de moverse hacia el objetivo. La exagente del FBI, Mary Ellen O'Toole, dijo sobre las imágenes publicadas que alguien va a reconocer a este individuo, que van a reconocer la ropa, van a reconocer la marcha y cómo se lleva a sí mismo, y que eso va a ser significativo. La marcha, cómo se lleva a sí mismo. O'Toole no está hablando de la máscara de esquí que cubre la cara, está hablando del lenguaje corporal, de la postura, de la manera específica en que ese hombre mueve los hombros, inclina la cabeza, distribuye el peso entre los pies cuando está de pie en el porche. Esas características no las produce la máscara, las produce el cuerpo debajo de la máscara. Y son exactamente las características que alguien que conoce a ese cuerpo, que lo ve caminar todos los días, que lo reconoce sin necesidad de ver la cara, puede identificar en el video, aunque la cara esté cubierta. El número es 1-800-CALL-FBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa total disponible es de $1,200–2,500 en efectivo, sin identificación, sin preguntas. Nancy Guthrie lleva 53 días desaparecida. El sheriff confirmó en Cold el lunes 23 de marzo que el análisis digital del FBI respalda la creencia de que algo ocurrió el 11 de enero. Se negó a especificar qué ocurrió, pero confirmó que la base es técnica, no especulativa. Comparó el caso con Isabel Celis, resuelto en Tucson en 2019 por genealogía genética después de 7 años. El ex sheriff Castigar llamó a Nanos vanidoso, vengativo y bully en entrevista con Brian Entin. Coffin Duffer publicó grandes noticias en X el 24 de marzo, sin especificar cuáles, y O'Toole dijo que alguien va a reconocer la marcha y el lenguaje corporal del sospechoso, aunque tenga máscara. El análisis digital del FBI produjo la certeza sobre el 11 de enero. Esa certeza es el gran avance que finalmente encontraron. No el nombre, no el arresto, la confirmación técnica de que el sospechoso estuvo en ese Porsche antes del 1 de febrero. Y esa confirmación, combinada con las grandes noticias que Coffin Duffer publicó sin especificar, dice que lo que sigue puede ocurrir en cualquier momento. El caso nos llevará allí. Las palabras del sheriff:
Y el análisis digital del FBI sobre el 11 de enero acaba de llevarlo un paso más cerca.